Y ahora debería. Ahora debería funcionar. Ahora debería funcionar. Ahora sí. ¿Vamos? ¿Vamos, Sebastián, ahora? Ahora debería funcionar. Sí. Ya. Mari Computlamien. Taú País, Pulamien. Parece que hay una voz que se quedó ahí pegada en la transmisión, Sebastián. Se sigue escuchando. Bueno, estamos hoy día desde Temuco transmitiendo para ustedes con aquí unas invitadas muy importantes para nosotros. Nos van a avisar si estamos transmitiendo correctamente. Aparentemente hay un problema con la transmisión porque se está escuchando algo que ya dijimos. Vamos a ver si ese problema se pudo solucionar. Si me pueden avisar si estamos ya listos, ¿sí? Pues ya. Entonces continuamos con la presentación de este tercer Nuchancabún, conversaciones desde el Gualmapu, pensando ya en la propuesta constituyente que estamos construyendo con distintos colectivos, con distintas organizaciones, comunidades, y queremos llevar a ustedes ciertos temas que nos parecen relevantes de abordar, que tienen mucha significancia para nuestro pueblo mapuche en la actualidad y que también son importantes de saber para el pueblo chileno y los otros pueblos, ya que son convenios como el 169, un convenio internacional que nos afecta a todos y que debería, en gran medida, mejorar nuestras relaciones, nuestra convivencia y la vida en general de todos. Quiero saludar también a las invitadas. Tenemos aquí a Eugenia Calquín Morales, una querida amiga, tejedora, una persona que ha trabajado en las comunicaciones. Después voy a saludarla y voy a referirme más en extenso. Eugenia, un gusto que estés con nosotros. También tenemos a la lamien Sandra Salamanca, querida amiga también, que vive actualmente en el Biobío y que también tiene su tugún por acá cerquita de nosotros en Temuco. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Sandra, querida. Tenemos a Karina Vargas, que también es habitante de este lado del territorio, que nos va a aportar con sus saberes respecto a lo jurídico. Te agradecemos mucho tu presencia, Karina. Espero que nos volvamos a encontrar en estas conversaciones. Es muy importante este panel de mujeres que tenemos hoy día acá y que estamos muy orgullosas de haber podido juntarlas y de abordar un tema tan importante. Quiero además dar las gracias a todas las personas que se sumaron al apoyo de nuestra campaña, que es una propuesta política abierta, una propuesta política que nace de las demandas ancestrales del pueblo mapuche y que se van sumando con las demandas también que ha levantado el pueblo chileno. Por lo tanto, es una demanda donde confluyen los pueblos y queremos que se sigan sumando más personas. El día de ayer presentamos la candidatura al CPPL y fue inscrita, solo falta que nos ratifiquen. Esperamos que todo ese proceso salga súper bien para nosotros y para otros candidatos independientes también que se están sumando a esta nueva construcción de la constituyente, de la Constitución. Queremos que nos vaya bien a nosotros y a todas las personas que tenemos las mejores intenciones de cambiar, por supuesto, este modelo, de escribir una nueva constitución, de enterrar la constitución de Pinochet. Y bueno, eso pasó ayer. Por ese lado, estamos felices, contentos de poder avanzar en lo político, pero también hay una sombra que nos sigue inquietando, preocupando, que nos, digamos, que nos violenta también a nosotros, que tiene que ver con este operativo militar
que se disfraza de operativo de narcotráfico, que se pretende mostrar como una situación delictual o puntualmente asociada al narcotráfico, iniciando también ahora una nueva campaña en contra del pueblo mapuche, porque antes éramos terroristas y ahora vamos a pasar seguramente a ser narcotraficantes. Entonces, de ser indios flojos, sucios, ignorantes, pasamos a ser terroristas, y ahora las policías están armando montajes, derechamente, para encubrir en el fondo esta violencia directa hacia nuestro pueblo, esta guerra de baja intensidad que se ha mantenido durante años hacia el pueblo mapuche, y las comunidades más combativas y las comunidades que se han levantado la autodeterminación, como Temucuicui, han sufrido este avasallamiento, esta violencia, esta fuerza, sin discriminar a nadie, porque lamentablemente hemos visto imágenes dolorosas en donde mujeres y niñas han sido violentadas, tomadas por la fuerza y prácticamente torturadas. Esa situación nos llena de dolor, pero a la vez nos sigue impulsando para trabajar y para seguir dando a la luz estas situaciones, y para también poder estar en espacios políticos de poder donde creemos que es necesario sacar la voz, mostrar estas situaciones y ver de qué manera políticamente se pueden resolver, porque el Estado lo que está haciendo aquí es avanzar militarmente en un territorio que ha ocupado, que ha usurpado, que ha robado y que se ha establecido en base a un genocidio, y lo que siguen haciendo ahora es mantener esa violencia y esa ocupación. Entonces, se trata de una operación militar donde hubieron más de 800 efectivos para una comunidad. Eso es algo que no se ve en ninguna parte del territorio. Nosotros sabemos muy bien que hay narcotráfico a gran escala en las ciudades, y ese abordaje no se hace en otro lugar, además en un día emblemático en donde tendría que haber sido los titulares la condena hacia los policías que asesinaron a Camilo Catrillanca. Ese tendría que haber sido el titular, y por ahí tendría que haber ido la noticia. Pero todo esto fue opacado con este operativo militar en donde se expone al pueblo mapuche como narcotraficante, ligado al narcotráfico. Entonces, no hay justificación para tanta violencia, solo decir que lo lamentamos y que seguiremos trabajando y poniendo estas situaciones. Y por eso también es tan importante que hablemos respecto al convenio 169, porque ahí hay mucho que decir respecto a cómo se avanza en una relación de un pueblo con otro pueblo, y cómo es necesario exigir mejoras en ese sentido. Bueno, vamos a partir con nuestra lamien, Eugenia Calquín Morales, que es comunicadora mapuche, con especialización en derechos indígenas, ex becaria de Naciones Unidas, tejedora en Huichal, facilitadora de talleres y de grupos de mujeres, radicada actualmente en Santiago. Es encargada de asuntos indígenas de la Municipalidad de Padre Hurtado. Ella nos presentará la historia del convenio 169 y por qué este documento se gesta desde la Organización Mundial del Trabajo, como aquí ocurre una primera traba para la participación y el monitoreo constante. Cómo esta organización tripartita que integra los estados, las empresas y los sindicatos no tienen un mecanismo para que los pueblos indígenas de manera directa puedan hacer reclamo de derechos, ¿ya? Te dejo ahí el micrófono, Eugenia, y estamos muy atentos a escuchar tu intervención. Gracias. Ñun lamien, mari, compu lamien, puñañay. Muchas gracias por la invitación, honrada de poder participar en este conversatorio ahora, que es donde más necesitamos ponerle contenido a todo este proceso. Felicitaciones por la jornada del día de ayer, finalmente se pudo, luego de tantas dificultades y trabas al proceso, se pudo sortear todas esas dificultades y finalmente inscribir esta candidatura, así que lo que viene adelante son los desafíos para los que de alguna manera todos estamos preparados y hemos venido intencionando y construyendo esa fuerza ya desde hace mucho tiempo. Bien, respecto de
del propósito de hoy, que es poder generar lecturas respecto de este proceso y ver cómo este estándar internacional o la figura del Convenio 169 de la OIT puede brindar directrices para encauzar la discusión, sobre todo en el rol de los derechos de los pueblos indígenas en esta nueva constitución. Bueno, señalar que, como tú lo decías en la presentación, es importante hoy día, cuando estamos discutiendo, entender en qué situación estamos hoy día respecto de los instrumentos internacionales, considerando que el Convenio 169 de la OIT, al haber sido aprobado por el Estado de Chile, ya es ley nacional. Y desde aquí, ¿cómo podemos mirar al futuro en perspectiva del nuevo estándar internacional? El Convenio 169 de la OIT es un convenio, es un tratado internacional que tiene por su concepción la particularidad de ser jurídicamente vinculante para los estados que lo ratifican. Chile lo ratificó luego de décadas de lucha de los movimientos indígenas para que eso ocurriera, y finalmente se logra su ratificación en Chile, y hoy día podemos decir que se supone debiese ser el piso mínimo sobre desde donde se levantan las legislaciones y también las políticas públicas hacia nuestro sector. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que un convenio que vela por los derechos de los pueblos indígenas está marcado dentro de la Organización Internacional del Trabajo y no dentro de otro organismo de Naciones Unidas? Y ahí también entender que el Convenio 169, que data de la década de los 80, que es aprobado en el 89, viene un poco a modernizar otro instrumento previo, que es el Convenio 107 de la década de los 50, aprobado en 1957. Así estamos hablando de esas temporalidades. Chile, que siempre mira hacia el futuro, que ahora nos presentan que vamos a tener 5G, cuando el 3G funciona pésimo todavía, pero siempre que parece ir a la vanguardia en todo lo que tiene que ver con la tecnología, en términos económicos, en materia de derechos humanos, en materia específicamente de derechos humanos de los pueblos indígenas. Todavía estamos ahí entre la década del 50 y hoy día recién con un estándar de los años 80. Y los años 80, claro, dentro del miti-miti, la moda, las chasquillas, son épocas muy bonitas, ¿cierto? Pero en materia de derechos humanos no es donde queremos estar. En materia de derechos humanos quisiéramos estar mínimo donde el mundo está hoy día, no hace 30, 40 años atrás. Y en ese sentido, entonces, señalar que desde la adopción, desde la aprobación del Convenio 169 en 1989, muchas cosas fueron ocurriendo, particularmente en el continente. Hablamos de levantamiento indígena zapatista en Chiapas, posteriormente con toda una movilización que terminan los acuerdos de San Andrés, bypaseados luego, ya podemos discutir de ello, pero un avance inspirador, una fuerza de nuestros pueblos realmente inspiradora. Estamos hablando que se logra permear en un documento en 1996, un documento que recoge prácticamente todo lo que es el Convenio 169, posteriormente levantamiento indígena en Ecuador, derrotando gobierno, luego tenemos un gobierno indígena con Evo Morales a la cabeza y todo un movimiento impulsando procesos constituyentes. Entonces, desde esa fecha, desde la aprobación del Convenio 169 hasta ahora,
podríamos decir que mucha agua ha corrido bajo el puente, muchas luchas han logrado alcanzar y conquistar grandes logros en términos de derechos indígenas, y nosotros todavía estamos acá viendo cómo lo hacemos para adaptar las condiciones a nivel nacional para estar un poco concordantes con el convenio 169, que, insisto, representa un estándar ochentero de derechos humanos de los pueblos indígenas. Entonces, a esto sumamos que este instrumento emana desde la Organización Internacional del Trabajo, y por lo tanto no hay un mecanismo particular que garantice la participación autónoma de los pueblos indígenas en él para poder generar denuncias, para poder generar monitoreo, porque la Organización Internacional del Trabajo se configura de forma tripartita entre representantes del Estado, del mundo empresarial y el mundo de los trabajadores y los sindicatos. Y ahí los pueblos indígenas no tenemos llegada si no es a través de los sindicatos, y el operativo esa relación no se ha dado. Acá no se han abierto esas alianzas para poder permitirnos estar ahí generando una fuerza para exigir su correcta aplicación. Entonces, hoy día, cuando nosotros incluso podemos establecer análisis del resultado de cada una de estas luchas en todos los rincones del continente, y vemos el proceso en Bolivia, por ejemplo, vemos el resultado, vemos las distintas constituciones y las leemos, ¿cierto?, con todos los avances que significaron para sus países. Hoy día, si hacemos una lectura, podemos ver que incluso con toda la ventaja que le llevan a Chile, que todavía está muy, muy, muy atrasado, aún así estas legislaciones, estas constituciones del continente están por debajo del estándar internacional que hoy día marca la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces acá se le presenta a Chile una oportunidad valiosísima, una oportunidad histórica, una oportunidad única, que si se le escapa de las manos, entonces ahí va a bloquear cualquier avance que en el futuro se pueda realizar. Si no es ahora, es difícil pensar en otro escenario donde sí se pueda avanzar. Entonces, hoy día Chile tiene de verdad la posibilidad auténtica de ponerse a la vanguardia en materia de derechos indígenas, porque incluso sus antecesores, los países que ya llevan experiencia, ya sacaron aprendizajes y lecciones de los procesos constituyentes, enmarcándose dentro de las directrices del Convenio 169 y de otros marcos, ¿cierto? Han logrado grandes avances, pero esos avances fueron plasmados antes de este nuevo estándar internacional que nos pone la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas. Entonces, hoy día Chile de verdad que tiene una tremenda oportunidad en sus manos de ponerse a la vanguardia, no con anuncios pisiruches, con esas cosas sin sentido a las que nos tienen acostumbrados el último tiempo, sino que de verdad una oportunidad de avanzar. Y ahí nosotros, las organizaciones sociales, los movimientos, tenemos también el deber de tironear, ¿cierto? Porque los estados siempre son muy lentos, siempre van atrás de los avances que tienen las sociedades. Siempre quedan atrasados, y son las sociedades civiles,
son los movimientos sociales los que van ayudando a sus estados a poder avanzar, porque si tuviéramos que ir al ritmo de los estados, todavía estaríamos discutiendo si es coherente o no que campesinos indígenas estén en condiciones de casi semi-esclavitud en distintos fundos. Entonces, si nosotros estuviéramos al ritmo de los estados, eso es lo que estaríamos discutiendo. Todavía estamos discutiendo cómo se tiene que hacer una consulta, cuando finalmente lo que debiéramos estar hablando es sobre consentimiento, y ni siquiera ya consentimiento se habla a nivel internacional, se habla derechamente del derecho que tienen los pueblos indígenas a vetar ciertos proyectos, y estos no significan un aporte realmente para el desarrollo de las comunidades. Entonces, mientras estamos a nivel internacional discutiendo de estas materias, acá en Chile todavía estamos viendo cómo se hace el mecanismo de consulta, cómo se adopta el mecanismo de consulta, si en realidad es conveniente o no que ahora renunciemos al convenio 169, cuáles son las organizaciones representativas, cómo se hace el padrón indígena, cuando finalmente el convenio 169 es claro y lo deja abierto, porque así tiene que ser. Estas ansiedades de las instituciones de querer controlarlo todo, hace que caigamos en ciertas trampas que nos van poniendo. El principio de consulta que emana del convenio 169 deja bien claro que va de acuerdo como a la circunstancia. No deja establecido un mecanismo, porque las circunstancias son propias en cada territorio. Las organizaciones representativas son particulares de cada territorio o de cada interés, porque finalmente si queremos discutir, por ejemplo, de propiedad intelectual, de los diseños del patrimonio textil de las tejedoras mapuches, por ejemplo, bueno, seremos las tejedoras esas organizaciones representativas para ser consultadas, para poder pensar en este tema en particular. Pero si estamos discutiendo de tierra y territorio, bueno, serán las autoridades políticas de nuestro pueblo quienes tengan que estar ahí, o si estamos discutiendo otras materias, autoridades espirituales, debe definirse cuáles son los mecanismos apropiados de acuerdo a las circunstancias para generar los procesos de consulta y cuáles son las organizaciones representativas. Pero esa ansiedad del Estado por aplicar y encapsular los derechos indígenas que reconoce el convenio 169 ha hecho poner estas trampitas en las cuales nosotros también caemos por nuestra ansiedad también de avanzar. Entonces ahí hay que estar también bien atentos, bien cautelosos y siempre garantes de nuestros derechos, pero insisto en la idea fundamental de que, si bien es cierto, el convenio 169 nos permitió abrir una gran puerta para poner un piso mínimo al Estado, para ponerle un piso mínimo al Estado de Chile en el respeto de nuestros derechos. Bajo ningún punto de vista podemos quedarnos ahí, sino que tenemos que mirar cada uno de los derechos, los principios que nos pone el convenio 169 a la luz de este nuevo estándar internacional, fruto de décadas de trabajo de grandes dirigentes indígenas a nivel mundial, que han logrado conquistar los derechos colectivos en un organismo o en un sistema que todavía ahí tiene sus resistencias. Si nosotros nos quedáramos un poco en cómo avanzan las situaciones, particularmente en derechos indígenas o en materia de derechos humanos, todavía seguiríamos pensando que los derechos humanos son derechos del hombre, son derechos del hombre blanco occidental,
y también adultos. Entonces, son las sociedades quienes van presionando para que se avance, y particularmente los pueblos indígenas han ido presionando en los organismos internacionales para que se entienda primero que existe una dimensión del derecho que es individual, ¿cierto? Del derecho humano que es individual, pero para nosotros no es posible pensar el derecho si no es de manera colectiva. Incluso hoy día también estamos hablando de los derechos que tiene la naturaleza, la madre tierra, como se señala, eso todavía genera mucha resistencia, pero en algún momento van a tener que abrirse a ese sentir nuestro, porque no podemos separar lo que es nuestra condición de individuos, de colectivos, de lo que es el territorio, la tierra y el Itrofilmonien, ¿cierto? Desde la perspectiva mapuche, no podemos separarnos de eso, y por lo tanto un atentado al río es lo mismo que atentar a nuestra propia vida. Bueno, esas son materias que generan todavía resistencia en el sistema, pero nosotros siempre ya hemos aprendido esto de ir en avanzada, porque seguir los ritmos de los estados o de los sistemas internacionales nos hace estancarnos, y tenemos que siempre ir a la vanguardia, pero a la vanguardia de verdad, y con eso ir un poco tironeando para que los estados y estos sistemas vayan avanzando. Entonces eso es un poco lo que quería poner en acento, estos principios y finalmente esta gran oportunidad que hoy día tenemos. De verdad, si hacemos las cosas bien, si lo hacemos realmente con la voluntad y el compromiso de avanzar genuinamente, entonces Chile puede hacer historia. Puede ser un gran ejemplo para los países y los pueblos de todo el continente y de todo el mundo, porque sería el primer país que está reconfigurando a través de una nueva constitución dentro de la conquista de un estándar internacional que fue muy difícil de lograr, como es los principios que emanan desde la declaración. Así que vamos a ver cómo se van configurando estos gallitos, pero de verdad que tenemos una gran oportunidad, y si hoy día Chile pone nuevamente bloqueos, está cerrando una puerta que finalmente no sabemos qué va a pasar desde ahí, pero no se puede permitir hoy día menos que de lo que se ha logrado conquistar. Eso fue la mía. Ahí dejo también la palabra, la inquietud, ¿cierto?, de todo esto que se nos viene. Sí, hoy, Kenita, te pasaste. Realmente es como despejarse un poquito, abrir los ojos, porque, claro, hemos escuchado tantas cosas respecto al convenio. Se habla mucho de la consulta, se habla mucho de algunos hechos importantes donde se ha invocado, donde no se ha invocado el convenio 169, pero realmente creo que, tal como tú lo dices, es una gran oportunidad de que esté presente en la nueva Constitución, ya como una forma de hacer la política, de estar vinculándose con las instituciones, más allá del convenio. Que no sea necesario incluso el convenio, sino que esa forma de avance político respecto a la mirada hacia los pueblos tiene que estar incorporada sin la necesidad de una organización que lo traiga desde afuera, o que nosotros lo invoquemos desde afuera. Así que es muy importante, me parece súper bien, y ahí se me viene inmediatamente esta situación en donde, antes de que se adoptara el convenio por parte del Estado, yo me acuerdo que leía los diarios, y era una tras otra de estas enunciaciones de los empresarios, de que no podía el gobierno hacerlo, de que era anticonstitucional, de que iba a quedar la embarrada prácticamente. Entonces, mucha amenaza respecto a esto. ¿Por qué? Porque el empresario se ha basado en el abuso, y esto viene a frenar un poco
el tema de los abusos hacia los pueblos, hacia los territorios. Pero claro, como toda ley tiene que ser aplicada por personas, en este caso por jueces, por personas que están dentro del sistema judicial, legislativo y qué sé yo, no se ha concretado. El convenio 169 en algunos casos se ha llegado a imponer, y para otros cortes, por decirlo así, no existe, no está y no es necesario, aunque estén tratando con pueblos originarios, no lo ponen dentro de las conversaciones y en los veredictos, no existe eso. Entonces también hay una cosa de voluntad. Entonces, para que eso no sea solo una voluntad, debería estar dentro de la Constitución. Sí. Muy bien, Kenita, muchas gracias, porque es importante que lo tengamos muy, muy claro, qué cosas son fundamentales de poner, que no se nos pueden escapar en esta nueva Constitución. Más allá de que lo logremos, lo vamos a exigir. Esa va a ser nuestra posición. No lo vamos a pedir, lo vamos a exigir. Bueno, ahora seguimos con la mía Sandra Salamanca, que es asistente social, licenciada en Trabajo Social, maestría en Derechos del Niño y la Mujer, doctoranda en Estudios Sociales Latinoamericanos. Ella planteará una mirada política sobre cómo este convenio establece relaciones desde el Estado hacia los pueblos indígenas y tribales, donde existe un componente político y legal, y cómo dar cuenta de esta relación que se establece en un contexto capitalista, racista y patriarcal, y que está mediado por la construcción del Estado como la legitimación de los grupos de poder que establecen un discurso hegemónico y eurocéntrico. Planteará un caso para comprender esta visión. Muchas gracias, Sandra, te dejo la palabra. Un gusto tenerte aquí, a todas. Gracias, y siendo posible esta conversación también, también Ángel Valderrama y el también Sebastián Calfuqueo. Agradecer a todos los que están ahora también escuchando. Les invitamos a poner sus preguntas, dudas, opiniones, críticas en el chat, porque la verdad es que si algo hemos aprendido es que guagua que no llora no mama, y por lo tanto las voces de todas y todos y todes deben ser puestas en espacios públicos también para ser criticadas, comentadas, queridas. Por mi parte, como bien decía también Ingrid, yo soy trabajadora social. Mi tugún queda ahí cerquita de Temuco, queda en Polilco, que es donde está la casa de la abuela, la casa de mis papás también ahora. Y quisiera, antes de comentar el tema del convenio 169, muy brevemente también referirme a lo que sucedió ayer con respecto a este pseudo, ¿cierto?, operativo llevado a cabo por la PDI y por fuerzas especiales en las comunidades de Ercilla, pero también a lo que sucedió con respecto a la detención de la madre, de la viuda y de la hija de Lamien Camilo Catrillanca. Creo que esto se vincula directamente al convenio 169 de varias formas. Primero, como bien decía la Lamien Ingrid, el convenio establece obligatoriedades para el Estado, en este caso para el Estado chileno, pero establece también un tipo de relación que debe determinar la forma en la cual nos concebimos, ambos, ¿no? O más bien desde lo jurídico, desde lo político, y desde ese punto de vista tenemos que recordar que este convenio 169 se instala, no porque el Estado quiera, sino porque hay una lucha de los pueblos en torno a la necesidad, ¿cierto?, de que vean reflejadas en las leyes los derechos que permitan también obtener una mejor calidad de ciudadanía, aunque debemos reconocer que tenemos todavía ciudadanías incompletas. Y cuando hablo de ciudadanías incompletas, me viene inmediatamente a la mente las fotografías que ayer circulaban de la familia de Camilo tratando de llegar a la lectura del veredicto. Mucha gente decía, bueno, pero Angola está en cuarentena, etcétera, etcétera. Bueno, pero aún estando en cuarentena existían los permisos para poder asistir a gestiones judiciales. Y eso es algo no solamente para las personas mapuche, también es para las personas chilenas, ¿no? Sin embargo, a ellos no se les deja pasar, aún existiendo estos permisos.
¿Cuál es la explicación que podríamos nosotros encontrar para que no solamente no se les deje pasar a una actuación judicial que les compete directamente, sino que además sean detenidos, sean golpeados y sean tomados por la fuerza una niña de 7 años, una mujer adulta mayor y una viuda, a la cual se le arrebata su pareja, su Wentru, de manera totalmente cobarde por la espalda, se miente descaradamente, se justifica por las máximas autoridades del gobierno esta actuación, se avala la mentira y después finalmente termina acreditándose el autor material, una atenuante que es haber contribuido con la investigación. Realmente es una burla, ¿no? Entonces, más allá de quizás, ¿cierto?, como bien decía la ñaña Eugenia, pensar que este convenio va a resolver los problemas de los pueblos indígenas, va a resolver los problemas del pueblo mapuche, sigue siendo un piso muy mínimo, casi declarativo por parte del Estado, en la forma como el Estado se relaciona con nosotros. Este conflicto que ha derivado, ¿cierto?, en tener zonas del país militarizadas, y no cualquier zona, zonas indígenas, ¿no? Yo leí ayer la justificación que se habían encontrado como 1000 plantas de marihuana, algo así, pero resulta que inmediatamente salieron, ¿cierto?, muchas otras voces de decir, bueno, en Pudahuel, vemos el narcotráfico, hay informes de CIPER del año 2012 y 2009 donde hablan de 83 poblaciones y 3 macrozonas en Santiago donde las fuerzas policiales no entran porque están dominadas por el narcotráfico. Entonces finalmente nos damos cuenta de que el discurso político que quieren hacernos creer se cae a pedazos y que no tiene ninguna correlación con lo que el Estado se ha comprometido a cumplir en materia de pueblos indígenas y afrodescendientes. Bueno, me indigna mucho esa situación, así que voy a tratar ahora de enfocarme en este análisis de cómo pensamos nosotros, cómo planteamos que estas relaciones deberían darse, entendiendo lo político como todo lo que yo hago para la subsistencia de una estructura social. Por eso las compañeras feministas dicen, bueno, lo personal es político, si yo doy teta o no doy teta es político, si decido tener hijos, si decido maternar, si decido trabajar o no trabajar es político. Todo lo que nosotras y nosotros hacemos como individuos, como colectivos dentro de una sociedad, permite la existencia de esto. Nosotros y nosotras, como sociedades mapuche, con un conflicto actual, ¿cierto?, con el Estado de Chile, con además, ¿cierto?, estas grandes transnacionales como de los extractivistas en los territorios, tenemos un conflicto en el cual, ¿cierto?, se firma y se ratifica el convenio 169. O sea, el conflicto no surge por el convenio, como a veces también quisieron darlo a entender los empresarios que se oponían a la firma de este convenio, porque decían, por un despojo histórico, por un despojo que no es solamente territorial, hay un despojo que ha sido un despojo espiritual, un despojo familiar, un despojo también, ¿cierto?, a nivel cultural, a nivel educativo, a nivel también, ¿cierto?, de los saberes. Y este convenio 169, que va a establecer una relación entre el pueblo de Chile y los pueblos indígenas y tribales, ¿cierto?, lo que en el fondo viene a comprometer para el mundo, ¿cierto?, o viene a decir el Estado de Chile hacia el mundo, que va a establecer relaciones de respeto con sus pueblos indígenas, ¿cierto?, que me carga decirle sus pueblos indígenas, igual que me carga cuando dicen nuestros pueblos indígenas, así que cuando lo diga me voy a corregir sola porque uno tiende también a reproducir el lenguaje del opresor, ¿no? Y en este caso el convenio 169, ¿cierto?, que viene posterior también a un informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas que hace el Estado de Chile el año 2008, mismo año en que firma el convenio y que finalmente ratifica el año 2009 y es cuando entra en vigencia, va a decir, ¿cierto?, el Estado, yo reconozco a los pueblos indígenas y tribales el derecho a asumir el control de sus propias instituciones, de sus formas de vida y de su desarrollo, de los derechos sobre sus tierras y sus territorios. O sea, estamos hablando aquí de una relación donde reconoce un actor social, un actor político, un actor legal, que tiene una forma
de organización propia, que tiene una historia propia, que tiene costumbres propias, que tiene conocimientos propios, pero que además está vivo. Pero este convenio no se instala, yo digo, en el aire, ¿no? No se instala en el aire, se instala en un contexto, ¿cierto? Que yo les decía a la Ángel, es un contexto patriarcal, es un contexto racista y es un contexto también, ¿cierto?, capitalista. Y estos tres ejes van a marcar la forma en la cual el Estado ha ido dictaminando también y adecuando políticas públicas que permitan de cierta manera, ¿cierto?, la adecuación de su institucionalidad a este convenio. Y que no son gratis, ¿no? Yo siempre reconozco, sobre todo a los lamien que han luchado por los programas PESC y por estas políticas en materia de salud y de pueblos indígenas, que no es que el Ministerio de Salud se lo haya entregado porque haya querido, sino que ahí hay una presión por parte de, ¿cierto?, las diferentes agrupaciones, asociaciones y personas, ¿cierto?, de los diferentes pueblos. Pero este contexto, cuando yo digo que voy a reconocer al otro como un sujeto válido, legítimo, no como un igual, porque estas relaciones se establecen desde el Estado de Chile en un nivel también de superioridad, ¿no? Y con una constitución que va a regir con una mirada unitaria. O sea, cuando se habla de nuestros pueblos indígenas, se está hablando como si fuéramos propiedad del Estado, ¿no? Y no fuéramos entonces autónomos, ni tuviéramos la capacidad de reconocernos nosotros y denominarnos a nosotros mismos. El Estado de Chile más bien no ha cambiado estos tres ejes de relación. Por una parte, como bien decían ustedes, sigue estigmatizando y estereotipando lo que es mapuche, ¿no? Cuando nosotros vemos los proyectos de la CONADI, cuando nosotros vemos las propagandas en la televisión, siempre se hace alusión a los pueblos indígenas como, ¿cierto?, desde modelos bien estereotipados y sobre todo a las mujeres que cocinan, que están en la ruca, que tejen, ¿cierto?, y los hombres que andan con manta, etcétera, etcétera. Que son atributos que efectivamente nosotros podemos tener, ¿no? Si yo voy a un guillatún, yo me voy a poner mi tuculugún, y si quiero ponérmelo todos los días, también me lo voy a poner, pero no es eso lo que va a definir o lo que va a determinar, ¿cierto?, el lugar que yo ocupo dentro de la sociedad, sino van a ser las relaciones de poder que me van a poner en un lugar, como bien decía la Lamia Negra, de o los narcos, o los terroristas, o, ¿cierto?, también los flojos, los borrachos, los feos, ¿cierto?, como también se ha asumido. Este convenio 169, que se instala en un panorama complejo, sobre todo considerando, ¿cierto?, que somos un territorio donde todavía existen relaciones de dominación, de explotación, de opresión, donde la clase política está imbrincada con la clase empresarial y dominada por las transnacionales. El Estado no ha cumplido, ¿cierto?, aquí el rol, comillas, considerando que Estado somos todos, educador, ¿no?, sino más bien ha fortalecido los estereotipos de discriminación hacia los que no son como, comillas, ellos, porque finalmente este meme muy bueno que hay en internet donde aparece un moreno, ¿cierto?, mirándose al espejo y el espejo le devuelve una imagen rubia y blanca, es cierto, ¿no? O sea, si por algo el Licura Chihuahilaf decía reconozcámonos en nuestra hermosa morenidad, y aún así, siendo, comillas, blanca para esta sociedad, si yo voy a Estados Unidos o voy a Europa, voy a seguir siendo negra por el lugar donde yo nací, ¿no? Como también dice Rita Segato, indígenas somos todos, sobre todo cuando viajamos al, comillas, primer mundo. ¿Y cómo se ha tratado de influir entonces para cambiar este tipo de relación por parte del Estado a partir de la firma del convenio 169? La verdad es que no se ha tratado de influir a través de las políticas públicas para el reconocimiento del otro como un otro legítimo, igual, en condiciones, ¿cierto?, podríamos decir, de igualdad de poder. Esta relación que ha sido conflictiva y que hoy en día se torna más conflictiva porque resulta que nosotros, como pueblos indígenas, como pueblo mapuche, siempre ha existido una relación de demanda hacia la institucionalidad vigente. O sea, eso ha permitido que a pesar de todas las políticas anteriores, incluso como decía la Eugenia, del convenio 107 de la OIT que buscaba procesos de aculturación y de inclusión a las culturas dominantes, los pueblos hayan podido seguir existiendo. O sea, a pesar de la existencia de políticas directas para que nosotros dejemos de hablar nuestra lengua, dejemos de usar nuestra ropa, dejemos de generar conocimiento propio, esto no ha sucedido.
Y tenemos demandas como la autonomía, la libre determinación, la tierra, ¿cierto?, que están contenidas en este convenio 169, pero las cuales, por supuesto, el Estado jamás ha querido dar ningún tipo de respuesta. Cuando el Estado, a partir de su programa de compra de tierras para los pueblos indígenas que tiene a través de esta ley 19.253 de la CONADI, lo que hace ahí no está restituyendo territorio, no está reconociendo incluso, ¿cierto?, aquellos territorios que han sido usurpados y que el día de hoy los mismos tribunales están reconociendo que están en situación de ilegalidad en manos de SMPC, de Mininco y de las distintas transnacionales. Por lo tanto, a mí me gustaría terminar con algo que hemos conversado mucho con todas las también que están acá y con algo que se vuelve el eje central también de esta campaña, que tiene que ver con la posibilidad de construir poder constituyente. ¿Qué entendemos por poder constituyente? Como ese poder, ¿cierto?, esa zona de poder, ese lugar de poder, donde los vínculos van a establecer la posibilidad de, podríamos decir, de instalar nuestras propias demandas y de luchar por ellas. Tenemos que reconocer que los derechos humanos no nacen desde los estados, nacen desde los pueblos, nacen desde los movimientos sociales, nacen desde los actores, y los estados finalmente se ven obligados a reconocerlos por la presión que se ejerce, por esta presión social, política y legal, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de este poder constituyente como un poder que va a permitir abrir grietas en un estado que puede tener miles, y las tiene, de falencias, ¿no?, como estructura, como institución, como es pensada, como es creada, estamos hablando de este poder constituyente que en el fondo está cuestionando estas relaciones que el Estado nos está imponiendo de determinada forma. Cuando el Estado nos divide, nos nombra, nos etiqueta, nos rotula, eso ha hecho, ¿cierto?, que tengamos hoy en día también, ¿cierto?, se mantenga este alto nivel de discriminación por algunos sectores del país, ¿no?, por algunos sectores de la ciudadanía, donde siguen existiendo, ¿cierto?, una mirada racista y discriminatoria hacia los pueblos indígenas. Sin embargo, también tenemos que reconocer que esto es una situación dinámica y que ha ido cambiando, ¿no? ¿Por qué ha ido cambiando? Porque finalmente lo que buscan los pueblos indígenas con la preservación de la vida no es algo que solamente les va a influir a los pueblos indígenas, ¿no? La preservación de la vida es para todos, para todas y para todos quienes habitamos los diferentes espacios y territorios. El buen vivir es mucho más que el convenio 169, ¿no? Y los derechos humanos no alcanzan a dimensionar lo que es la dignidad humana. Así que eso sería por mi parte, Pulamien, Chaltumay, Reimuten. Muchas gracias, Lamien, Sandra. Es muy interesante todo lo que a conversar sobre todo esto, de que claro, de que lo que dice Kenneth, lo que dice usted también, que ninguna de los logros en avance en derechos humanos, reconocimientos a los pueblos, se ha logrado desde los estados. Eso lo tenemos súper claro. Todas las luchas, a nivel educativo también, la incorporación tan básica que tenemos y tan funcional de la educación intercultural, ese escaso avance se ha logrado gracias a la lucha de nuestras organizaciones y comunidades que lo han exigido, lo han demandado por años. Entonces, ya sabemos que esa es la fórmula, ya sabemos que por ahí está el camino, no podemos esperar que nos concedan porque lo merecemos simplemente. Sabemos todo lo que merecemos, sabemos todo lo que teníamos, lo que hemos perdido, lo que queremos tener, pero sabemos que es nuestra tarea. Así que es muy importante esto de hablar de poder constituyente, porque el poder constituyente se basa en eso, en nuestra propia demanda y cómo nosotros queremos que sean las cosas, no esperar que nos entreguen beneficios o algún avance como a la medida de los otros. Necesitamos que sea a la medida nuestra, a la medida de los propios pueblos. Eso es muy importante. Y en este sentido, nosotros tenemos que poner la vara alta, tenemos que pedirlo de la mejor manera. O sea, pensando en que estamos súper atrasados, en que el país y este Estado están muy atrasados en todos estos temas, porque se ha negado primero la existencia de los pueblos. O sea, partamos de eso, no existimos en la Constitución. Pero cuando entremos allí, no vamos a pedir reconocimiento constitucional, vamos a pedir mucho más. Porque ya no, eso ya está anacrónico, no podemos pedir que nos reconozcan si nosotros ya somos, estamos, y incluso el propio pueblo chileno nos ha reconocido
en esa manifestación de meses donde se enarboló la bandera del pueblo mapuche. Entonces nosotros sabemos que estamos, y nuestros pueblos con los que convivimos también nos reconocen. Lo que falta aquí es que se ejerzan todas las necesidades, todas las distintas demandas que necesitamos, y tenemos que ponerle a la medida de nuestras necesidades, no a las medidas de un convenio o de un tratado o de cómo los políticos quieran imponernos nuevamente. Por eso es importante que nosotros estemos allá. Por eso es importante que no tengamos representantes de otro pueblo para nosotros. Por eso este tema de los escaños reservados fue tan importante en un momento, y también hubieron tensiones respecto a nuestra participación en este espacio político. Pero qué bueno que hayan tensiones, qué bueno que se genere estas contraposiciones de opiniones, porque no somos una unidad pensante desde una sola visión. Somos un pueblo que ha evolucionado también. El pueblo mapuche ahora tiene distintas formas y expresiones de ser. Y ahora también tenemos la fuerza de muchos jóvenes que están despertando su ser mapuche y a su ser colectivo también, y a su ser político también. Entonces eso es muy importante que nosotros pongamos, como ya adultos, pongamos atención también en lo que está diciendo la juventud, que es lo que ellos están viendo respecto a estas formas de ser o no ser mapuche, o de ser o no pertenecer a un pueblo o a otro, porque hay ahí una lectura del momento que no se puede dejar de ver, y hay una necesidad de ser lo que nosotros también hemos planteado hace tiempo: cómo se puede ser mapuche o no en esta nueva sociedad, ¿ya? Y hay muchas críticas, muchas tensiones al respecto. Yo creo que ese es un tema que tenemos que abordar próximamente, porque hay que avanzar, definitivamente hay que avanzar. O sea, hay cosas que nosotros abrazamos como seres mapuche, que es nuestra espiritualidad, y que creo que eso es nuestra fortaleza y lo va a seguir siendo. Pero también hay otras formas de ser mapuche que los jóvenes nos están mostrando, y que debemos también comprender el momento en el cual estamos ahora, el momento histórico, ¿ya? Como pueblo. Bueno, vamos a continuar, les agradezco un montón, y ahora vamos a pasar con nuestra querida amiga Karina Vargas, que ha estado aquí silenciosa escuchando esta interesante intervenciones, porque ha estado muy interesante. Bueno, Karina Vargas es abogada, especializada en derechos de los pueblos indígenas, interculturalidad y políticas interculturales. Ella tiene maestría en políticas públicas y sociales por la Universidad Pompeu Fabra y Johns Hopkins University, si me equivoco me corriges. Actualmente coordina el programa de derechos de los pueblos indígenas del Observatorio Ciudadano. Ella se enfocará en los temas del convenio como territorio, temas lingüísticos, derechos culturales, y luego su relación con el proceso constituyente. Es gigante todo esto. A ver cómo lo hace Karina. Un gusto tenerte acá. Muchas gracias por tu participación y vamos. Mari Pulamien, muchísimas gracias por la invitación, y también por estar agradecida por estar compartiendo con todas ustedes y con todos los que nos están escuchando a nivel virtual. Estamos en estos, bueno, la pandemia nos tiene en estos formatos virtuales, pero estamos tratando de trascender todos los obstáculos como siempre, ¿no? Y buscando de cierta forma el intercambio y la compañía, ¿no? Sobre todo el interaprendizaje entre todas. Yo también quisiera partir un poco haciendo mención a lo que ha venido pasando, lo que viene pasando estos últimos días, estos días recientes, señalando que por un lado, como bien lo señalaste Ingrid, es bastante alentador, es bastante alegre ver que ya empiezan las inscripciones de los primeros y primeras candidatas indígenas a los escaños reservados, pese a todas las dificultades que han existido, no solamente por tiempo, por el contexto de la pandemia, por los miles de requisitos que todavía estaban confusos, etcétera, etcétera, pero que ya se están concretando, ¿no? Y creo que eso expresa, más que una concesión desde el gobierno por la aprobación de los escaños, expresa que estamos en un momento histórico diferente, en donde una nueva Carta Fundamental para Chile
ya no se ve escribir sin los actores directos, sin los pueblos indígenas, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje fuerte que se está dando por un lado, pero por otro lado estamos teniendo estos allanamientos a los territorios, a los cuerpos de las mujeres, de las niñas, de los hombres, a las formas de vida, a las formas de resistencia, que son hechos gravísimos, ¿no? Y por eso lo quería mencionar, porque es muy grave, o sea, no hay razón para esta desproporcionalidad del actuar orquestado de toda la PDI, de los carabineros, o sea, es demasiado desproporcionado. Por otro lado, la afectación a los derechos de los niños, ¿no? O sea, como han visto, como han mencionado también a la hija de Camilo, entonces es demasiado grave. Y así como están pidiendo una investigación exhaustiva por la muerte del PDI, de este PDI que lamentamos también, yo espero que también haya una investigación exhaustiva por qué se orquestó esto y que esta fecha coincidiera con el veredicto del crimen de Camilo Catrillanca, que coincidiera también con las primeras inscripciones de los candidatos indígenas, ¿no? Y sobre todo también una exhaustiva investigación sobre por qué han venido actuando de la manera que han venido actuando sobre mujeres y niños, ¿no? Y niños y niñas, ¿no? Y también creo que es importante recordar algo que señala no solamente la experiencia en diversos territorios, sino también la Declaración de Naciones Unidas, que dice que la no militarización de las tierras y territorios indígenas, o la desmilitarización de los territorios indígenas, es lo que finalmente va a llevar a la paz en estos territorios, ¿no? A un desarrollo económico, social, cultural de estos pueblos, ¿no? Y a una mejor relación entre estados y naciones. Y creo que por ahí también va el tema, en que al final parece que se está buscando una fragmentación social, una división, y no hay ningún interés en realmente una construcción con todas las sociedades y con todos los pueblos y las naciones, ¿no? Entonces, eso por ese lado era importante señalar. Y por otro, y ya yendo al punto que nos convoca más exclusivamente ahora, agradecer a las Lamien que me han antecedido, porque ya han abarcado bastante, entonces creo que me dejan ya el terreno más sembrado, digamos, de cosas, solamente puntualizar algunas ideas, tal vez remarcar, porque ya las comparto, justo las iba a señalar. Por ejemplo, lo que señaló la Lamien Eugenia, de que cuando hablamos de estándares tenemos que hacer referencia al momento actual, ¿no? O sea, ya ha cruzado mucha agua bajo el puente, en el sentido de que el convenio, como ella mismo lo dijo, es de los años 80, ¿no? Ahora estamos en otro tiempo, ¿no? Ya existe una declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, que es más actual, y también existe, y ahí hay que mencionarlo, jurisprudencia muy importante que también forma parte de los estándares internacionales y que debe traerse también a este momento de construcción de un proceso constituyente. Por ejemplo, todo el tema de los derechos de la naturaleza no está ni en el convenio ni en la Declaración de Naciones Unidas, y todo eso es a base de jurisprudencia, ¿no? Entonces, todo este núcleo hace todo un marco que va a ser el que va a potenciar, creo que la construcción de una carta fundamental con bases sólidas para la protección de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Por otro lado, también creo que es importante señalar que el aporte del Convenio 169, en el sentido de que muchos estados donde no estaban adecuadamente reconocidos los derechos de los pueblos indígenas, o en el caso de Chile, que es uno de los pocos estados de Latinoamérica que no ha reconocido a los pueblos indígenas, el Convenio 169 se constituyó en una base, ¿no? Porque ya que no había nada de reconocimiento constitucional, el convenio era una base del que los pueblos indígenas se podían agarrar para defender sus derechos, ¿no? Entonces, ese es un aporte muy importante. Sin embargo, como bien lo han mencionado las Lamienes, ya estamos en otro nivel de avance, y también creo que es importante no solamente la jurisprudencia,
sino el derecho propio, que también debería hacerse presente en este proceso constituyente. O sea, ya hay como, por ejemplo, experiencias en otros lados. Canadá, por ejemplo, incluye los tratados que se han hecho entre los pueblos originarios, entre las naciones con el Estado, y los incluye en su Carta Fundamental. Entonces creo que tenemos todo un bagaje muy rico del cual partir y del cual empezar a pedir máximos y no mínimos, ¿no? Y creo que un aspecto fundamental, como bien lo mencionó Sandra, es que estamos en un momento de creación de un poder constituyente, ¿no? Un poder constituyente donde no solamente se parten con nuestras demandas y con nuestros aportes, sino es un momento de creación, de tomar todo lo que nos está, lo que nos está nutriendo, todo lo que está asegurando esta ¿cómo llamarlo? Esta soberanía o esta autodeterminación que en la práctica se vive en algunos territorios que están resistiendo, ¿no? Y ya entrando un poco al tema del convenio, tal vez señalar que un aspecto importante de esto es cómo se va a reconocer en la Constitución, ya no solo como pueblo, o sea, cómo se va a reconocer en una nueva Constitución a los pueblos indígenas, ¿no? Y ahí el convenio 169 creo que da un aporte fundamental al reconocerlos como sujetos colectivos, ¿no? Y como sujetos colectivos, hacer también ahí la distinción en que ya no solamente es el tema individual que tenemos todos por la dignidad del ser humano, sino como colectividad, o sea, por la dignidad que tienen todas las culturas, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, de que ya se va a reconocer o se podría reconocer como la dignidad que tienen todas las culturas y que están en igualdad de condiciones con el resto de las culturas que coexisten en este territorio, ¿no? Por otro lado, el carácter político que dota el convenio 169 a los pueblos indígenas, o sea, ya no solamente como está en la ley indígena de sujetos, digamos, con una connotación cultural, sino con este carácter político. Eso va a ser fundamental, ¿no? Por otro lado, también yendo al momento actual en que estamos y vemos hacia atrás, digamos, cómo se han venido gestando otras constituciones en Latinoamérica, ya no estamos también en un momento en que se está incluyendo a los pueblos indígenas, digamos, porque se les está haciendo el favor o porque están discriminados, sino que estamos en un momento muy interesante donde ya se está viendo la reconstrucción de relaciones de poder que han sido desiguales, de despojo de poder de quienes siempre lo han detentado y que ahora se está nuevamente reconstruyendo este poder, ¿no? Lo estamos viendo como en Ecuador, en Bolivia. Entonces ya no es solo la inclusión porque son buenitos y nos tienen que incluir, sino que realmente es una reconfiguración de relaciones de poder. Creo que hacia ahí se debería de empezar a mirar, ¿no? O sea, cómo queremos que sea esta nueva configuración de poder y reconocer un poder que siempre se tuvo en los pueblos originarios, ¿no? Que fue arrebatada y que se está reconstruyendo a pesar de todas las dificultades y que tiene que estar ahí muy presente, ¿no? Como bien señalaba, las lamienes ya habían mencionado varios aspectos, digamos, generales, pero yo tal vez mencionar un poco contenidos que más que señalar cómo deben ser, simplemente apuntalar, ¿no?, los desafíos que tenemos en relación a cómo construir estos contenidos en un proceso constituyente y mencionar que uno de los contenidos fundamentales va a ser el tema territorial, ¿no? Porque si reconocemos o partimos de dónde surge todo este conflicto que hay actualmente con el Estado, parte desde el despojo territorial. Entonces creo que ese va a ser un tema fundamental a trabajar, un tema donde se necesita mucha articulación con los territorios, con todos los pueblos, porque es el tema, digamos, álgido que trae, ¿no? Y ahí hay varios puntos en relación a los derechos territoriales, que no solamente, por un lado, el reconocer, digamos, que existen territorios donde los pueblos indígenas, donde los pueblos indígenas están habitando ancestralmente o están poseyendo, sino que también se tiene que avanzar un poco más ya
hacia concretar cómo es ese derecho para que permita a la larga concretizarlo en políticas públicas, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de no solamente reconocer que existen estos territorios indígenas, sino de garantizar que el derecho a la propiedad colectiva de estos territorios indígenas, ¿no? O el derecho también a otorgarle garantías, por ejemplo, el que sean territorios inalienables, inembargables, imprescriptibles, indivisibles, o sea, todos esos aspectos, dotarlo de las mayores garantías posibles, ¿no? También el tema de cómo se podrían ampliar estos territorios, ¿no? Que es un tema también, por ejemplo, sabemos que en este momento hay pueblos que han sido desplazados de esos territorios, cómo se va a garantizar que estos pueblos regresen a sus territorios, o cómo los que tienen insuficiente territorio pueden ampliar estos territorios, ¿no? Y eso, aunque parezca muy técnico, muy de ley, ya se está reconociendo en algunas constituciones, ¿no? Lo reconoce la Constitución de Colombia, ¿no? Es que señala este derecho, ¿no? Ampliar los territorios y dotar de tierras a las comunidades indígenas que carezcan de ellas, ¿no? También, por ejemplo, el derecho a no ser desplazados de estos territorios ancestrales, ¿no? O también algo muy importante es el tema de la no militarización en los territorios, ¿no? Que es un tema actual de debate. El tema también del acaparamiento de tierras, y algo relacionado a los territorios en relación, me refiero al uso de los bienes comunes o recursos naturales, como se llame. Entonces es solamente apuntalando todos estos desafíos enormes que involucra solamente un derecho, que es el tema del territorio, y que creo que ya es tiempo de empezar a trabajarlo, porque el tiempo siempre nos juega en contra, y tienen toda la experiencia en los diversos territorios, pero hay muchos desafíos, ¿no? Y garantizar efectivamente este derecho, para que no solamente se diga, bueno, que se reconozca el derecho de los pueblos indígenas al territorio, es algo mínimo, pero hay que dotarlo de más significado, de más contenido, para que pueda realmente ser garantista, ser aplicable, y para que luego se pueda desarrollar a través de otras políticas, ¿no? Y también, ¿por qué no?, que se reconozcan los usos y costumbres de gestión del territorio de los pueblos indígenas también. Eso es sumamente importante, ¿no? Cómo viene dándose no solamente el derecho constitucional, sino también la gestión que dan las mismas comunidades y pueblos del territorio, y eso también está reconocido constitucionalmente, ¿no? Eso en relación al tema de los territorios. Luego, el tema de la consulta también creo que es un tema importante, porque si bien Chile ha ratificado el convenio 169, y luego al hacer un reglamento de consulta va bajándole el estándar, o va limitando este derecho, ¿no? Entonces solamente se da la consulta para proyectos extractivos o proyectos de impacto significativo. No señala, por ejemplo, cuál es el objetivo de la consulta, que es llegar a un consenso, un acuerdo. Se señala solo que se va a consultar, y no se señala que se tiene que obtener también el consentimiento. Entonces, digamos que hay un sinnúmero de limitantes que se tiene que asegurar que no existan esta vez en una nueva Carta Fundamental, ¿no? Digamos, en palabras un poquito más sencillas, que esté bien clarito para que no quepa duda, y para que luego no se le baje el estándar a través de leyes o de reglamentos, ¿no? Entonces, ahí también hay mucho por trabajar. El tema del agua, ¿no? Que es como un recurso estratégico, porque sirve para la sustentabilidad de los modos de vida, es súper importante para los pueblos indígenas, sobre todo en este contexto de emergencia climática y de sequías que se están viviendo en muchos territorios. Entonces, el que se reconozca como un derecho fundamental para la vida, ¿no? Y sobre todo garantizando el respeto y la protección de cómo los pueblos indígenas manejan esta gestión del agua, ¿no? Y todos los saberes ancestrales que traen en relación a este bien común, ¿no? Por otro lado también, y lo que mencionaba, el tema de los derechos políticos, ¿no? No solamente asegurar la
participación de los pueblos indígenas originarios en espacios de decisión, sino también que esta participación sea colectiva, que no empiece a individualizarse, ¿no? Y que también sus propias formas de organizarse, de tomar decisiones, entren, o sea, mencionándolo tal vez que hay que empezar a interculturalizar la gestión pública que actualmente existe, porque tú, como bien decías, por ejemplo, se habla de educación intercultural, pero lo que se entiende por educación intercultural a la larga es que solamente te enseñen un poco de mapudungún o un mal mapudungún, cuando en realidad una educación intercultural va mucho más allá de eso, ¿no? Va también cuál es el objetivo que se quiere lograr con un proceso educativo que sea para los pueblos indígenas y también para el resto de la sociedad, ¿no? Que es el desarrollo de la identidad, el reforzamiento de sus propias culturas y también usando metodologías y formas de saber desde los pueblos indígenas, que esto ha dado pie en algunos países a que empiecen los propios pueblos a gestionar sus propios procesos de educación y de salud, ¿no? Porque cuando tú empiezas a usar metodologías propias, tus propios saberes, tus propios objetivos o los logros que quieres lograr, estás dando una mayor participación a estos pueblos en la gestión de la educación, ¿no? Entonces no solamente es el tema del mapudungún enseñándolo y a veces mal, y es lo mismo para el tema de la participación política, o sea, no solamente es decir, ya, participe en este espacio, sino es, bueno, participo en ese espacio, pero yo respondo a toda una cosmovisión, a toda una propia forma de diálogo y de organización, y eso tiene que estar plasmado en ese espacio político al que estoy llegando. Todos debemos de hacer un interaprendizaje y todo debe permearse si es que realmente estamos hablando de que estamos avanzando hacia una constitución que sea intercultural, ¿no? O sea, donde todos estemos presentes, no solamente la persona, sino todo el bagaje cultural de los ancestros, del espacio en el que crecimos y de las cosmovisiones, ¿no? Bueno, también me parece que va a ser fundamental el tema de los derechos lingüísticos, pero más que nada porque el idioma es un núcleo de saber, ¿no? Entonces no solamente decir, bueno, ahí ponerle letrerito en el hospital de que está en mapudungún, eso en realidad no es suficiente, es que eso es casi un adorno, ¿no? En realidad es como permea toda la gestión pública a estos derechos lingüísticos, como alguien desde sus propios núcleos de saber, desde sus propios núcleos idiomáticos, pueden acceder a la justicia, pueden defenderse en espacios judiciales en sus propios idiomas, acceder a la educación, acceder a la salud. Entonces creo que todo eso es fundamental, ¿no? Bueno, hay varios puntos en realidad. Mencioné lo de los derechos colectivos, la medicina tradicional, ya mencioné también el tema de la educación bilingüe intercultural y de la salud. Y un aspecto también creo que importante y que ha sido de mucho debate es el tema de cómo se va a organizar, digamos, administrativamente o políticamente este Estado, ¿no? Si se van a reconocer autonomías indígenas, si se va a reconocer territorios autónomos. Ese es todo un debate bastante, digamos que es como la papa caliente y lo que más temor da. Y eso es algo que van a definir los propios pueblos indígenas, pero creo que para esta definición es importante traer a colación toda la experiencia que actualmente existe. Ya vienen existiendo gobiernos autónomos que no necesitan de la concesión de los estados. Hay constituciones también, por otro lado, que están reconociendo territorios autónomos como Ecuador, Colombia, Bolivia, con diversas limitaciones. O sea, justo estaba conversando con una lamien de Bolivia y decía, bueno, se ha dado este reconocimiento, pero hasta la fecha solamente ha habido un reconocimiento porque tiene como que cumplir como 55 requisitos y te toma en proceso como 8 años, me decía, ¿no?
y después, bueno, ya logras tu reconocimiento como una jurisdicción autónoma indígena, pero te quieren aplicar lo mismo que a un funcionario público no indígena, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve toda esta nomenclatura si al final tienes que ceñirte a lo que no es tu cultura, ¿no? Entonces, creo que hay muchos desafíos ahí, pero yo diría que un aspecto importante es empezar a mirar lo que todavía no está logrado, pero está, digamos, empezando, haciéndose desde abajo, que son, por ejemplo, los gobiernos autónomos que ya se vienen dando tanto en Ecuador como en Perú, y por qué no decirlo aquí mismo, o sea, los territorios que están en resistencia están aplicando su gobernanza indígena. El relator de Naciones Unidas en el contexto de la pandemia mencionó que los territorios que mejor han salido a enfrentar esta pandemia han sido los que están con procesos de autonomía y de gobernanza indígena más fortalecidos. Entonces ya hay cosas concretas sobre los que empezar a mirar y desde allí empezar a fortalecerse, como se mencionaba, empezar desde máximos, ¿no? O sea, pidamos lo máximo y no mínimos, ¿no? Y creo que tal vez lo interesante de este proceso constituyente, que llega un poco tarde, porque siempre escucho, no es como estamos a la cola de todo, tal vez ha sido por algo, las cosas suceden por algo, es que creo que nos está encontrando en un momento en que ya podemos mirar, ver los avances que hay desde nuestros propios territorios, verlos de los países hermanos de Latinoamérica, ver lo que hay a nivel global y decir, bueno, pues ahora hemos esperado, pero ahora vamos con todo, ¿no? Y eso, la mía. Muchas gracias, Karina, la bien Karina, excelente, porque sí, yo creo que al mirar esta experiencia que nos cuentas tú de otros países, que las traes acá y las comentas en el sentido en que no son lugares tan distintos, están aquí al lado, son nuestros vecinos países que están poniendo, más allá del alcance que tenga, se están poniendo dentro de la esfera política, dentro de las constituciones, dentro de las leyes que rigen a un país. Y eso es lo mínimo que deberíamos aspirar. Cómo eso va a decantar en políticas y en nuestra vivencia diaria, también depende de nosotros, como bien lo hemos dicho varias veces aquí. Así que muchas gracias, Lamuen, Karina, por esas experiencias que seguramente vamos a necesitar más de tu colaboración, porque es muy interesante ir ampliando la mirada. Estamos reducidos, nos han reducido territorialmente, pero también la reducción pasa por otros espacios y mentalmente también estamos reducidos. Entonces es necesario tener las experiencias de otros pueblos para poder saber que lo que estamos pidiendo no es algo de otro universo, de otra galaxia. Estamos pidiendo lo mínimo y vamos a pedir mucho más. Entonces tienes toda la razón que este es el momento, porque en otro momento a lo mejor no lo hubiéramos pedido solo reconocimiento. Ahora lo queremos todo. Entonces, y más. Seguramente se nos van a ocurrir nuevas demandas. Aquí hay algunas preguntas que me parece mucho que la intervención de Eugenia delante se aludió a este tema, pero lo voy a leer porque además es nuestra querida Lamuen Morín Ortiz, que está pendiente de esta conversación, y dice Mari Pulamien, Comedu Muñaña, así que nos aplauden nuestro decir, nuestra voz. ¿Existe algún tipo de sanción o fiscalización por parte de la OIT hacia los gobiernos que están suscritos al convenio, pero no lo respetan? No sé si hay alguna de ustedes que pueda contestar precisamente esa pregunta que nos hace Morín. Levante la mano. Ah. ¿Quién puede? ¿Karina, tú puedes? ¿O Eugenia o Sandra? Karina. Sí, lo que hace la OIT es emitir recomendaciones, ¿no? Y ya depende de la voluntad de los estados si las cumple o no las cumple.
Ahora, hay un punto importante que señalaba la Lamien Eugenia, que muchas veces hasta llegar a presentar estas denuncias ante la OIT es complicado porque ha dicho, bueno, efectivamente es un órgano tripartito, es empresas, sindicatos y es Estado, entonces los pueblos no pueden llegar ahí por sí mismos, sino que tienen que articularse con los sindicatos. Y muchas veces los sindicatos también tienen multiplicidad de demandas, entonces los pueblos indígenas quedan en la colita o a veces no están articulados, entonces ya solo llegar hasta estas instancias con denuncias o reclamaciones ya es muy difícil. Luego vienen las recomendaciones que emite la OIT, que muchas veces los estados no hacen mayor caso, ¿no? Y por otro lado también se habla de que, bueno, es un órgano tripartito, pero cuando vemos Estado y empresa en muchas sociedades es Estado empresarial, entonces en realidad no son tres partes, sino dos partes y una parte de mucho peso que en cierta manera también pueden influenciar no solo en las instituciones, sino también en los estados que reciben las recomendaciones para que precisamente no sean tomadas en cuenta. Pero bueno, más allá de todo esto, visibilizar esto internacionalmente ya es un aporte, creo yo, porque a ningún Estado le gusta quedar mal ante sus otros compañeros y aunque sea un espacio muy pequeño, que a veces no se logre mucho, es importante tomar este espacio y hacer estas denuncias públicas, ¿no? Muchas gracias, Karina, queda súper claro esta dificultad que hay también para poder hacer las reclamaciones. Joana Maribel Rivera nos dice, me dice a mí directamente, ñaña Ingrid, ¿de qué forma y de qué manera usted presionará al gobierno? Chaltumay. Bueno, la pregunta aquí yo la quiero dar un poco vuelta, porque en este caso la propuesta nuestra propuesta política hacia lo constituyente, tiene que ver con una articulación, con las movilizaciones, con las organizaciones y con la presencia de un representante nuestro en la convención, que sería yo. Entonces, esta respuesta no es para mí, sino que es para todos los colectivos que se suman y que están ya con nosotros, y que tiene que ver con hacer poder constituyente, o sea, no solamente confiar la responsabilidad en una representación, sino que nosotros en algún momento dijimos y nos pusimos en la demanda de asamblea constituyente libre y soberana, en donde todos tuvieran representación, las organizaciones, las comunidades, los cabildos, todos, los gremios. Pero este acuerdo mañoso, tramposo del 15 de noviembre nos entregó una cancha rayada en donde tenemos poca posibilidad de llegar a lo que es una asamblea constituyente. Le pusieron convención constitucional y no es lo que esperaban, por supuesto, pero también tenemos la inteligencia, creo yo, y la fuerza de ir creando este poder constituyente que se basa en eso, en que de alguna manera nosotros creemos los mecanismos, la metodología, para que los temas que se estén conversando dentro de la convención estén a la par tratándose por el movimiento social, que no sea nuestra representación una parte más de este juego de ajedrez cerrado, sino que nosotros levantemos la voz y hagamos las denuncias también correspondientes y estemos en plena comunicación con las personas que están apoyando nuestra propuesta política y con todos en realidad. Entonces, creo que esa manera de presionar al gobierno va a ser una tarea de todos, no solamente de una representante o de los escaños reservados o de una facción de estos representantes de los 155 convencionales. No sé si respondí la pregunta, querida Joana, pero bueno, eso por ahora, y ahí le dan las gracias, Morín, a Chaltumán Lamien Karina le pone por su respuesta, y hay algo súper importante que me estaba recordando la Lamien Sandra Salamanca, que no podemos dejar de decir en este espacio en donde nos escuchan mucha gente y seguramente después va a tener muchas reproducciones más, es que hay un tema relevante, urgente, que no nos podemos dejar de decir, que es la urgencia que le ha puesto el gobierno a el tratado, el TPP-11, en donde yo pienso que en este caso se está haciendo una jugada política muy, muy siniestra, porque si lo están poniendo con suma urgencia, seguramente ya tienen los votos de la oposición que en algún momento no tenían. Porque así funciona la política.
Cuando ponen un proyecto, el gobierno ya anteriormente estuvo trabajando, haciendo estas conversaciones de pasillo, estos lobbies, para que este acuerdo, cuando llega a ponerse en sala, sea aprobado. Entonces, aquí hay un tema súper importante que nuevamente nos quieren hacer un daño terrible, porque si esto queda aprobado, va a ser un retroceso en todos los pequeños avances y todas las pequeñas defensas que se han establecido respecto a los territorios. Y eso no lo vamos a poder cambiar en la Convención Constitucional. O sea, todos los tratados, que son tratados internacionales, ya quedó escrito en el Acuerdo por la Paz, que no van a ser tocados. Entonces, si este tratado, el TPP-11, entra ahora, va a ser uno de los más intocables. En cambio, cuando estemos en la convención, yo creo que lo primero que vamos a decir respecto a estos tratados es que no se pueden hacer más tratados si no hay un plebiscito, un acuerdo, o hay una fórmula en donde los territorios hablen. Pero como todavía estamos en este espacio en donde muy pocos, una élite, decide por nosotros, lo quieren aprobar antes de. Entonces tenemos que ponerle fuerza a este tema, tenemos que ojalá movilizarnos, porque no se puede aprobar un tratado que nos va a dañar terriblemente y que tiene consecuencias que ni siquiera podemos saber qué nivel de daño nos puede afectar este tratado que va a vulnerar precisamente la libre determinación de los pueblos y de las comunidades. Así que ahí hay que ponerle harto énfasis a esta demanda. Ojalá que podamos movilizarnos dentro de la semana que viene y aprovechándose también de la pandemia. Estos gobiernos lo hacen porque saben que estamos en una situación de control, de vulnerabilidad y también de temor, ¿por qué no decirlo? Mucha gente está atemorizada de contagiarse y no sale porque tiene hijos, porque tienes abuelos, porque tienes gente que precisamente puedes pensar que los vas a dañar con movilizarte y estar con otros. Entonces, realmente nos están haciendo una jugada política muy dura y debemos buscar la forma de revertir esto. Yo creo que vamos a ir cerrando. No sé si alguna de las Lamien o todas quieran decir unas breves palabras antes de terminar. Ha estado súper interesante, yo les agradezco demasiado porque he aprendido un montón y creo que esa también es una fórmula en la cual nosotros vamos a generar los espacios pedagógicamente. Ya vamos a hacer de la política también un acto pedagógico. Yo, como soy profesora, sueño con que todos estos temas se traten en las escuelas y que las escuelas se abran a los espacios políticos también, porque la escuela, en vez de abrir la mente, de generar ciudadanos libres y pensantes, está haciendo lo contrario. Entonces también en este espacio constituyente vamos a darle duro a cómo la escuela debe ser vista para las comunidades, por las comunidades, no para los gobiernos y sus políticas nefastas. Así es que eso, no sé si Kenita quieres decir algo antes de que nos vayamos. Y yo solo agradecer, Ingrid, la invitación, la posibilidad de compartir esta mañana junto a las Lamien, nutriendo desde nuestro pensar, desde nuestro sentir, desde nuestra experiencia, nuestra visión, que finalmente es una visión colectiva. A través de nosotras sabemos que habla también un montón de tabú que llevamos en el cuerpo, también recogiendo y configurando quienes somos a través de esto que nos mueve, este tejido que hemos venido construyendo hace mucho tiempo y que hoy día vemos la posibilidad de que se pueda plasmar en una nueva realidad en la que vamos de protagonistas. Así que agradecerte que se multipliquen estos espacios. Me llevo cada una de las palabras de las Lamien también para reproducir el mensaje, porque frente a los bloqueos comunicacionales lo único que nos toca es ir, conversar, hablar mucho, levantar tribuna, aunque sea en este formato, con otras Lamien en distintas partes donde nos estamos moviendo para ir informando, sensibilizando, porque es la única alternativa que nos queda, es casi el boca a boca, casi el utilizar todas las estrategias y plataformas que tenemos a disposición para llevar este mensaje, para ir despertando, para ir activándonos en la realidad que en la que estamos ahora, pero esa es nuestra misión y yo totalmente alineada con este propósito, construyendo el poder constituyente, apoyando
este desafío que te toca ahora encabezar a ti, pero que en el que nos representamos todos también. Así que gracias, un gusto, les deseo un lindo sábado, un hermoso fin de semana, y a seguir adelante, nos vamos a seguir encontrando seguramente. Y será Feyema y Lamien. Lamien, Sandra. Voy a ver si logro articular algo, porque ya el yogur con cereal ya, ¿cómo hacer? Hace un rato empezó a dejar de hacer efecto. Bueno, agradecer el espacio, creo que algo que ha permeado toda la conversación es el reconocimiento entre mujeres, ¿no? El cariño, el respeto, y que yo también hace unos días conversaba con otros también, veo también eso mucho entre las candidaturas de las candidatas constituyentes mapuche, o sea, ese reconocimiento, ese cariño, ese respeto, esa otra forma de hacer política y de instalar también nuevas formas de poder. Yo estoy muy esperanzada con esta candidatura de Milamien. Creo que llegó la hora en la cual la línea de lo humano, esa línea que decía Fanon de la zona del ser y del no ser, de la humanidad que establecieron como estereotipo de la persona blanca, de ojos de color, además porque todos los ojos tienen color, pero hay un color que pareciera ser como el color, los ojitos de color. Creo que es el momento de los pueblos, ¿no? O al menos el momento de este territorio. Y como bien decía Karina, cada semilla tiene su tiempo. Y creo que este es el tiempo en que empieza, ¿cierto? Gracias al camino de todas nuestras lamien, de todos nuestros lamien, de todas nuestras ancestras y ancestros que también lucharon porque nosotros estemos hoy en día aquí. Y podamos poner nuestras voces, nuestros cuerpos, nuestros quereres a disposición también de esta lucha, que es la lucha por la vida. Así que yo le agradezco a la Ingrid haberme invitado. Le agradezco también su valentía de ser ahí punta de lanza, que nunca es fácil, y también le agradezco su sinceridad al momento de decir, bueno, vamos por todo y más, ¿no? Y no vamos solas, sino que vamos acompañadas. Así que un abrazo a todas, a la ñaña Eugenia, que ya la vengo viendo hace rato y que me encanta porque es muy, muy cálida en su forma de expresar su idea, a mi ñaña Karina, que somos parientas además, en la vida real y en la vida virtual, así que siempre ahí andamos conversando y que además me parece muy importante porque creo que reconocer a las mujeres de nuestra familia también es un acto de justicia ante una historia que nos ha negado. Así que Chaltumay, Pulamien, gracias a la Ángel, gracias a Sebastián, y que todos tengan para hacer comida y puedan disfrutarla con quienes aman. Chaltumay, ñaña, qué bonitas palabras. Mire, antes de pasar con las últimas palabras de Karina, aquí hay una pregunta que para mí es muy, muy relevante y no la quiero dejar. No sé si alguna de ustedes la puede tomar brevemente, o yo también tengo una mirada al respecto. Dice Tatiana Hernández Comandini, buenos días, dice, en toda la discusión que se ha levantado sobre los cuidados, la crisis de los cuidados y lo fundamental que es lo reproductivo para sostener la vida, ¿cómo podría incluirse una mirada plurinacional sobre un principio y o derecho al cuidado? Dice que desfeminice y desprivatice. Gracias. No sé si alguien quiere referirse a esto. Nadie quiere tirarse a la piscina, es una pregunta que nos toca demasiado. Somos madres y somos activistas. Fuerte. Bueno, yo voy a dar una pequeña como... digamos una conversación que tuvimos hace poquito con una amiga, con Camila Collipán, en donde yo hablaba un poco de estas ideas que a uno se le vienen de decir, ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué no se hace lo otro? En política y en legislación y no sé qué. Entonces, yo decía, si un país está queriéndose, un país se está cuidando, si hay políticas que realmente apunten a cuidarse y a quererse, yo creo que lo primero que hay que cuidar es la primera infancia. O sea, lo primero. Y respecto a eso, yo tengo mi crítica grave y dura al tema de dejar a los niños en los jardines. Y entiendo por qué se da, creo que es toda una circunstancia de empobrecimiento que a muchas madres las obliga a llevar a los niños en los jardines porque tienen que sostener sus propias familias y porque sin su aporte económico no se sostienen. Entonces, yo lo he vivido también, por supuesto, y es doloroso.
yo no sé si a todas les pasa lo mismo, pero a la mayoría de las mamás nos cuesta mucho desapegarnos de nuestros hijos cuando son tan pequeños. Son procesos. Entonces yo pensaba, si realmente existiera una voluntad política de cuidar esa primera infancia y de crear seres o de aportar en la formación de seres realmente sanos emocionalmente, tendríamos que propender a políticas que cuiden el espacio madre e hijo, padre e hijo también, familia, pero que se constituye desde la lactancia, desde este dar pecho, este apego. Y claro, no existen esas políticas, porque lo que más se avanzó fue en algún momento de los gobiernos donde se agranda un poquito el postnatal, pero realmente tú te ves obligada a dejar a tus hijos, no tienes opción. Entonces yo decía, ¿cuánto el Estado invierte en este hijo que uno lleva al jardín? O este hijo que uno le tiene que pagar un cuidador. ¿Cuánto cuesta eso? Entonces yo decía, directoras, parvularias, etcétera, educadora, el furgón y esto lo otro, no creo que sean menos de 300.000 pesos por niño, que es como un sueldo mínimo. Ese dinero se le podría dar a una madre para que pudiera en algún caso cuidar a su hijo si es que así lo decide. O sea, esa sería una política en donde podríamos decidir si quedarnos en la casa cuidando a nuestros hijos, tenemos un sueldo mínimo por un periodo de 2 años, por ejemplo, donde los niños ya pueden estar más independientes, se pueden sentir más cómodos en el mundo de la escuela, y no necesitan tanto apego, pero es un proceso súper duro que nos quiebra mucho y que nos duele, y claro, ahí se abre una oportunidad de decidir. Yo puedo decidir dejar a mi hijo, no, pero en este momento no podemos. Lo tenemos que hacer, porque estamos obligadas a rendir por la economía de nuestras familias. Entonces yo creo que no existe una política buena hasta el momento para eso. Me imagino muchas cosas, pero yo creo que hay que poner políticas y hay que poner economía allí en eso, porque es el tema económico lo que nos mueve a veces, es dejar a nuestros hijos antes de un periodo y dejar este cuidado que los niños necesitan que sean de sus padres. O sea, puede ser madre o padre, pero necesitan ese amor, ese apego que viene de la familia. Y se quiebra con este modelo capitalista. No sé si quieran agregar algo más. Sí, ahí la Sophie. Sí, había levantado la manito. Esto es una opinión como bien personal que hemos ido trabajando con varias compañeras. Es como un poco, para hacerla bien breve, hemos ido, bueno, obviamente el capitalismo y el neoliberalismo nos cruzan, ¿no? Hemos sido criadas, socializadas, el patriarcado está en nosotros. Entonces, como también hemos ido comprando teorías, ¿cierto? Que, por ejemplo, hace un par de años nos decía que no importaba el número de horas que tú pasaras con tus hijos mientras fueran horas de calidad. Y la verdad es que eso está absolutamente comprobado que es mentira. ¿Ya? O sea, que tú podís estar trabajando de 8 a 8 y después llegáis y estáis una hora intensa con tu hijo durante todo el día y eso va a satisfacer sus necesidades de cuidado, es mentira. ¿Ya? Y cuando ahí la Lamien preguntaba con esto de la plurinacionalidad y los cuidados, en general hay que reconocer que los cuidados de la vida recaen en las mujeres, ¿no? Eso es algo que es bien importante. Y en las mujeres, no solamente en cuanto al maternaje, sino también a las mujeres en cuanto al cuidado de los adultos mayores, de las personas enfermas, ¿cierto? De las mismas familias. En las redes extensas son mujeres que cuidamos a otras mujeres, ¿no? Y que además, como bien han estudiado varias teóricas, sustentamos todo este sistema también, productivo, ¿no? De manera no paga. Yo el otro día también pensaba lo mismo este año que me ha tocado estar aquí en la casa y cumplir todos los roles, estudiante, madre, dueña de casa, esposa y todo lo que la mayoría de nosotros hemos vivido. Yo decía, bueno, ¿cuánto vale mi hora de trabajo, no? En doblar ropa, en sacar la ropa de la lavadora, en ponerla, en curar una herida, en preparar el almuerzo. Y todas con todas las que yo hablaba, tratando de acomodar nuestro horario para tener tiempo de limpiar en la mañana, hacer el almuerzo en la tarde, dejar medio lavados los platos, volvemos a trabajar, después salimos. Entonces yo creo que lo primero, y es algo que la Ingrid ha planteado harto, es el entierro de la vieja política, o sea, el entierro de esta política, entendida como la política sin llorar, la política masculina, donde lo que se ven son las necesidades de producción y de producción remunerada y económica,
es importante. Yo creo que la política no tiene por qué ser sin llorar y no tiene por qué ser sin cariño y no tiene por qué ser sin lealtades y, ¿cierto? Por lo tanto, ir un poco sacando esa mirada súper patriarcal de cómo debe organizarse una sociedad o un Estado. Otra cosa creo que es importante también tiene que ver con el derecho al maternaje. Las mujeres que opten por ejercer su derecho a maternaje, que no está constituido en los derechos del niño, a pesar de que ahí se establece que los niños tienen derecho a tener una familia, derecho a la identidad, a ser cuidados, etcétera, etcétera. Eso no se traduce en políticas que den sustento a aquello. O sea, se entiende el derecho al cuidado como una operación mecánica y material, que un niño, y qué es lo que pasa también, y eso da para largo, en los hogares a veces, ¿no? Que el niño esté limpio, que el niño coma, que el niño vaya a la escuela, que haga las tareas, pero no necesariamente que el niño reciba una caricia, que reciba contención afectiva, que configure estas figuras significativas para su crecimiento también. Entonces yo creo que el derecho a maternaje, que está reconocido en un montón de constituciones a nivel del mundo, donde hay estados que garantizan los 2 primeros, hasta los 5 primeros años de los padres con sus hijos, ya sea del padre o de la madre, es algo que es bien, bien importante. Y por otra parte, yo creo que si quisiéramos ver de manera más amplia los derechos al cuidado de la vida, en este caso de las personas, cuando hablamos de los cuidados, porque además también durante la conversación se hablaba del derecho, ¿cierto?, el derecho al agua, el derecho, que también ahora se habla como los derechos de la naturaleza, ¿no? Y que hay algunos estados, como Francia, que ya han incluido algún tipo de conversación al respecto. Pero el reconocimiento de estos derechos al cuidado tiene que ver también con el reconocimiento de las diferentes etapas de la vida de los sujetos y de las sujetas. O sea, el cuidado, ¿cierto?, de los adultos mayores, que hoy en día tiene que ver directamente con la concepción que hoy día tenemos de los adultos mayores, con la concepción capitalista. Para nosotras, los adultos mayores son oro, ¿no? Son lo más preciado que podemos tener, son quienes nos entregan la sabiduría, quienes nos enseñan, quienes anteceden nuestros pasos. Pero vemos hoy en día que cada vez más hay más abandono de adultos mayores, hay más maltrato, al punto que se tuvo que generar leyes especiales en contra de la violencia contra adultos mayores y niños. Entonces creo que esto de tratar, ¿cierto?, de desneoliberalizar la política va a hacer emerger estos temas como bien plantea la Lamien que pregunta. Y creo que efectivamente pueden quedar plasmados, cuando hablamos del buen vivir también estamos hablando de esto, ¿no? Cuando se habla de que es importante quizás pensar una constitución con una mirada indígena, también estamos hablando de esto, ¿cierto? Cómo nosotros, cómo valoramos a la niñez, cómo valoramos a los adultos mayores, cómo valoramos el embarazo, cómo valoramos, ¿cierto?, la maternidad, etcétera, etcétera. Y creo que son puntos que ahora, con estas nuevas generaciones de políticos que están emergiendo, que están entrando a la lucha, a la arena política, pueden ser instalados, como bien decía la Ingrid, desde otra mirada, ¿no? Desde una mirada mucho más compasiva, mucho más solidaria y mucho más colectiva. Muchas gracias, Lamien. Karina, te dejo las palabras para despedir y si quieres tomar el tema también brevemente. No, muy importante la pregunta que hace la Lamien. Yo creo que no solamente por el contexto que estamos viviendo, sino porque va a ser una constitución paritaria. Creo que el tema de los cuidados debería salir no solamente a través de las políticas públicas que más adelante se deberían realizar, sino ya en el mismo proceso constituyente. O sea, yo imagino que hasta en este preámbulo que tienen todas las constituciones, que siempre se resaltan los aportes de los pueblos indígenas, por ejemplo, exista un apartado para el aporte de las mujeres indígenas donde se haga mención a este aporte fundamental, no solamente al cuidado de los hijos, de la familia, sino todo el cuidado comunitario. O sea, es fundamental. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Y también ya en otras constituciones ya no solamente se menciona pueblos originarios o pueblos indígenas en general, sino que ya empieza a deslindarse con mujeres indígenas, jóvenes, niños, ¿no? Por ejemplo, se dice, me parece que es la Constitución de Ecuador, que dice que la justicia comunitaria no debe vulnerar los derechos humanos, ni los derechos de las mujeres, ni los derechos de los niños y adolescentes, ¿no? Entonces, yo creo que hay todavía todo por construir. Estamos, como también mencioné, en un nuevo
hito histórico, en un nuevo contexto donde creo que es necesario reivindicar este aporte de las mujeres indígenas a la comunidad en general, ¿no? Al aporte, a la reconstrucción de la cultura, ¿no? Y eso es esperanzador también, ¿no? Y ya un poco despidiéndonos, yo solamente tengo agradecimiento por este espacio, por compartir entre todas, con los que nos están escuchando, con las que nos están escuchando, en un proceso que no solamente me involucra a nivel profesional, sino también, como mencionó Sandra, en que también me involucra de manera familiar, personal, identitario, porque yo aquí estoy construyendo no solo mi mapu, mi tugún, porque mi Wentru es mapuche, mis hijos son mapuches, yo también tengo raíz indígena desde Perú, entonces acá es bonito porque yo nunca me he sentido inmigrante, o sea, siempre he sido una hermandad aquí, entonces eso es bonito y me siento sumamente involucrada, ¿no? Entonces, solo agradecer eso y aportando desde el pequeño espacio, desde donde uno está, y venciendo todas las barreras que siempre nos han impuesto, se va a poder hacer. Y felicitar también esta iniciativa porque siempre estamos como corriendo contra el tiempo por los mismos límites que nos van poniendo. Entonces yo creo que ya es necesario empezar en este momento a hablar de contenidos, de qué se quiere posicionar, en empezar a hacer alianzas programáticas sobre contenidos. O sea, eso va a ser fundamental porque si no se va a llegar también nuevamente al corre-corre y sin haber discutido ampliamente estos contenidos, ¿no? Excelente, excelente. Muchas gracias, Lamien, Karina Vargas, muchas gracias, Sandra Salamanca, querida Lamien, querida Eugenia Calquín, querido Sebastián Calfuqueo, que nos ayuda todos estos sábados con estas transmisiones, querida Ángel, que está por ahí, el onco de la campaña, que nos ha colaborado en todos estos trabajos. Muchas gracias a todos, con Compulamien. Dejamos hasta aquí porque nos pasamos mucho, pero una conversación increíble, maravillosa, la tengo aquí en mi corazón, Tañipiuqué, y muchas gracias porque creo que hay que darle a la conversación, es el diálogo lo que nos va nutriendo, y diálogos entre pueblos, entre mujeres, desde todas las visiones, posiciones políticas necesarias para incorporar en esta nueva constitución que se viene. Chaltumay y Peucayal. No, queremos un sueldo.